Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar la teoría del aprendizaje situado según Wenger y Leib. Disculpen la pronunciación. ¿Por qué pongo según estos autores? Porque hay muchos autores que hablan de este tipo de aprendizaje, pero no lo nombran como un aprendizaje situado. La teoría original es de ellos, ¿sí? Vamos a hablar del concepto. Vamos a ver qué es el aprendizaje situado en educación. Vamos a hablar de las ideas principales, las características de este tipo de aprendizaje y los elementos para su aplicación en el aula, ¿sí? O sea, en el aprendizaje formal. Principalmente nos dicen estos autores que el aprendizaje situado se basa, primero lo voy a leer, se basa en el valor principal que se atribuye a la experiencia laboral. La palabra laboral está descrita como práctica, ¿sí? Y la práctica activa en el aprendizaje y la comprensión, privilegiando la dimensión social del aprendizaje sobre la individual, ¿sí? O sea, es muy importante el aprendizaje social y la aplicación de ese aprendizaje en la cotidianidad o en la vida cotidiana de los alumnos, ¿sí? Por eso les digo que tiene mucha relación. Vygotsky también habla de este tipo de aprendizaje social, pero no lo nombra como aprendizaje situado, ¿sí? Se basa en el valor principal que se atribuye a la experiencia laboral y la práctica activa en el aprendizaje y la comprensión, privilegiando la dimensión social del aprendizaje sobre la individual. O sea, es más importante el aprendizaje social, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje situado? Es una metodología de enseñanza. Es un método para enseñar. ¿Basado en qué? Basado en el enfoque socioconstructivista. O en la construcción social del aprendizaje. Dice que se basa en las situaciones reales de aprendizaje, resolución de problemas, y acá, en la resolución de problemas, vemos los ABP, los aprendizajes basados en problemas, ¿sí? A través de la aplicación de situaciones cotidianas, ¿sí? Reales. El alumno aprende en base a la aplicación de conceptos con textos reales, ¿sí? Si me dan un segundo, vamos a las ideas principales de esta teoría para su aplicación, ya sea en educación formal o en educación informal. Recuerden que en el canal tienen más material, teorías, y también si dejan comentarios sobre dudas o otros autores,
puedo prepararlos, ¿sí? Recuerden que realizo síntesis, resúmenes de diferentes conceptos o teorías. Las ideas principales en que se basa esta teoría son: el conocimiento es contextual, es decir, el aprendizaje es mejor inmerso en la realidad y en la relación con otros. El conocimiento es contextual, es decir, que aprendemos mejor inmersos en la realidad y en relación con otros. Otra de las ideas principales es la siguiente: la enseñanza se debe centrar en prácticas reales o cotidianas, o sea, el contexto sociocultural. La enseñanza se debe centrar en prácticas reales o cotidianas, o sea, en el contexto sociocultural. Es decir, vamos a explicar este ítem. Por ejemplo, si voy a explicar en una escuela rural el concepto de multiplicación, ¿sí? El concepto que parte de la suma repetitiva, ¿sí? Y es una escuela rural. Un contexto sociocultural de esos alumnos es una granja, ¿sí? Es un gallinero donde ven un montón de huevos. Entonces puedo hablar de docenas, puedo hablar de cantidades referidas a lo que ellos viven a diario, ¿sí? A esto se refiere este aprendizaje situado. El docente como guía, acá vemos el papel del docente como guía y mediador de los aprendizajes, ¿sí? No significa que está fuera del aprendizaje, sino que va guiando, va orientando para la construcción del aprendizaje a sus alumnos. Otra idea principal: el aprendizaje a través de la interacción entre el docente y sus pares. Y sus pares. O sea, el sujeto de aprendizaje va a aprender mediante la guía del docente y la interrelación con sus compañeros, ¿sí? El aprendizaje a través de la interrelación con el docente y sus pares. O sea, trabajo grupal, le llamaríamos ahora, o también le podríamos llamar el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Tienen un video en el canal que habla de aprendizaje operativo. El papel del alumno en este tipo de metodología es activo y participativo. Participa en la construcción de su aprendizaje. Bien, próximo tema que vamos a ver son las características y los elementos de este tipo de aprendizaje para su aplicación. Si me dan un segundo. Las características del aprendizaje
aprendizaje situado son: la primera, la satisfacción. Es decir, lo que siente el sujeto que aprende. Debemos realizar situaciones de aprendizaje, proyectos, aprendizajes cooperativos que motiven, interesen a que el niño trabaje, quiera aprender, aplicar el conocimiento. El contexto es otra característica. Se refiere al instrumento utilizado. Por ejemplo, material concreto, ¿sí? Si enseño con material concreto, muchas veces voy a estar logrando la primera característica, la satisfacción, ¿sí? Situaciones didácticas de juego, lo que se le llama la gamificación. Comunidad. ¿A qué se refiere esta característica? Donde las actividades se insertan, ¿sí? O sea, el medio sociocultural. Actividades se insertan. Y la última característica es la participación. Las reglas que originan la tarea. Toda tarea debe estar reglada. ¿Para qué? Para que el objetivo del concepto que vamos a enseñar sea cumplido. Si dejo una actividad o situación didáctica a libertad de los alumnos, no va a lograr el objetivo del concepto que quiero que construyan o apliquen los alumnos. Reglas que originan la tarea. Bien, los elementos del aprendizaje situado, o sea, para la construcción de este aprendizaje deben existir estos tres elementos: la pertenencia, que es la creación de un vínculo afectivo con un grupo o contexto determinado. Muy importante, creación de un vínculo afectivo con un grupo o contexto determinado. Es muy importante en la educación el vínculo, ¿sí? La participación activa del alumno, que trabaje, que aplique, y la praxis. ¿A qué le llamamos praxis? A la práctica, el hacer, el acto que refuerza el proceso de aprendizaje, ¿sí? La práctica, obrar, ¿sí? Bien, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, por favor en los comentarios. Si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Gracias.